Mil saludos, bendiciones para todos. De verdad, siempre es un privilegio para nosotros poder compartirles los principios del reino, poder compartir con ustedes los principios fundamentales que van a permitir verdaderamente conocer la verdad que nos hace libres. Somos el Ministerio Casa Paterna Reformadores de Vida y quienes los saludamos en esta tarde, la profeta Diángela de Benítez y el pastor y maestro Nelson Benítez. Amén. Hoy vamos a compartirles, vamos a darle un poquito de profundidad a las enseñanzas que venimos compartiéndoles desde hace unas semanas atrás sobre las casas paternas. Vamos a retomar la definición del término casa paterna. El término casa paterna es bait. Es un término que está compuesto de las dos primeras letras del alefato hebreo, la letra Aleph y la letra Bet, que si nos vamos al pacto renovado, nos vamos al apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla de Abba. Abba, el término Abba está compuesto de las dos letras también del alefato hebreo, las dos primeras, y hace mención a padre, hace mención a paternidad. Es decir, que cuando hablamos de casa, estamos hablando de paternidad. Si nos vamos al Génesis, encontramos que lo primero que hizo el padre fue formar una pareja. Formó al hombre, Adán, el término Adán, que viene del hebreo, que es un ser viviente. Podemos ver que el hombre se encuentra solo en el inicio y este Adán comienza a ver a los animales que están en parejas, cada animal con su pareja, según su especie, y el padre, en su eterno conocimiento, hace la primera operación, por decirlo de alguna forma. Puso el sueño profundo a Adán y extrajo de él la esencia de una mujer. Ambos, para ese momento, se llamaban Adán. Eran los seres vivientes. Luego que Adán, hombre, varón, comienza a darle nombre a los animales, el padre le da la oportunidad de colocarle nombre también a la mujer. Y la llama madre de los seres vivientes, que es el nombre Eva. Estos dos personajes, el padre le dio un principio clave que está en Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. El primer principio, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dijo en principio que fructificaran y que se multiplicaran. Es decir, ahí está lo que llamamos la reproducción. El ADN del ser humano está enfocado en reproducirse. Si vemos los animales, tienen un ADN y ese ADN va enfocado en la reproducción, pero también va enfocado en la familia. Lo vemos en los animales, que vemos a la madre, a los pollitos, y vemos al gallo, que es el que pone la semilla. Dios puso la semilla también en ellos, obviamente en las plantas, pero los que tienen esa reproducción en parejas, no, aunque no son todos los animales, algunos de ellos tienen esa misma función que los seres humanos. En nosotros, los seres humanos, tenemos ese espíritu, vamos a llamarlo de alguna forma, para reproducirnos, multiplicarnos, biológicamente hablando. Ahora bien, vemos que les dice que llenen la tierra, que la sojuzguen, es decir, que gobiernen, que señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre el mar. En los peces del mar, en las aves de los cielos, y les dijo que gobernaran. Son principios, son códigos eternos que el Padre colocó en el ser humano. ¿Con qué fin? Con el fin de que vivan como familia. Fue la primera familia que el Padre formó.
ya les había dado el código de reproducirse. Sin embargo, cuando Adán y Eva caen, ¿qué ocurre? Cuando Adán y Eva caen, son desterrados del lugar que el Padre había determinado donde ellos habitasen, que era el huerto. Y en ese huerto es que ellos debían multiplicarse y multiplicar ese mismo diseño, pero no ocurrió así. Entonces, para no ahondar un poco más en ese tema, porque es más profundo y no nos va a dar el tiempo para hablarle sobre directamente de las casas paternas, podemos ver que lo primero que el Padre formó allí fue una casa, un padre, una madre, y luego multiplicación de los hijos. ¿Qué más se iba a multiplicar allí? No solamente en ese código estaba la reproducción biológica, como los animales, sino que también habían códigos emocionales, códigos genéticos, códigos en la conciencia, habían códigos espirituales que el Padre había dado en su diseño eterno. Y podemos ver allí que luego que los hombres, que el hombre peca, son desterrados y luego comienzan a multiplicarse. Y así como se comienzan a multiplicar, biológicamente también se multiplicó la maldad, porque obviamente habían sido destituidos de la gloria y esa esencia divina, esa naturaleza divina que estaba en ellos, fue quitada, estaba muerta. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vemos que el Padre mandó a Noé a construir un arca, igual por especie, los animales, igual que la familia. El Padre tratando de resguardar la familia. Bueno, rae con todo lo que queda en la faz de la tierra en ese momento y crea. Y entonces ahora Dios llama a Abraham del pueblo caldeo, de un pueblo pagano, y lo trae de nuevo. Y a partir de allí comienza toda la descendencia, Isaac, Jacob, Israel, y de allí todas las tribus de Israel que estaban específicamente, cada tribu de las 12 tribus, estaban compuestas por casas paternas, es decir, había un enfoque de paternidad, un enfoque familia. Para cada tribu estaba formada una casa paterna, pero una casa paterna no era una sola familia, era un conjunto de familias que estaban determinadas por cada tribu. Y cada tribu había un nombre, o vamos a decirlo así, que los identificaba a cada uno, un nombre que identificaba esa casa paterna. Ahora, vemos que hay muchos textos bíblicos que puedan afianzar esto, pero en principio vamos a ver cuáles eran esas 12 tribus. Esas 12 tribus eran los 12 hijos de Jacob, que eran Rubén, Simeón, Leví, de la tribu de Leví, Judá, de la tribu de Judá, Dan, Nestalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cabe destacar que la tribu de José, luego hay una distribución, una división en Manasés y Efraín. Este orden de estas tribus, cada tribu estaba, como dijimos, compuesta por casas paternas. Si nos vamos a los textos bíblicos, encontramos que en el primer libro de Crónicas 9:13, Crónicas 9:13, encontramos el término casa paterna. Y sus hermanos, jefes de sus casas, es decir, que estaban compuestas por jefes, y cada jefe de casa paterna, en número de 1670 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Imagínense, habían jefes de casas paternas y estaban compuestas de miles de hombres, es decir, que había crecido el pueblo de Israel. Estamos hablando de cuando regresan de Babilonia. Y vemos aquí un ejemplo, y voy a mencionar en el transcurso muchos más ejemplos del término casa paterna. Y vemos aquí en Esdras capítulo 2, del 67 al 70, y dice, y algunos de los jefes de casas paternas, luego menciona otra vez el término casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias.
También está el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 4, y dice, y prepara según vuestras casas paternas, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y conforme a lo escrito por su hijo. Es decir, que durante toda la historia, aun cuando son llevados cautivos a Babilonia y a Siria, las tribus, las 10 tribus que se dispersan y las 2 tribus que quedan cautivas, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que era el reino de Judá, en ese caso la casa de Judá, y luego también están las casas de Efraín, que es la casa de Israel, las 10 tribus dispersas, podemos ver que se menciona el término casa paterna. Cuando Yeshua llega a la tierra, Israel estaba organizado de esa forma. Es decir, que no era tal cosa en ese tiempo de Yeshua. Se reunían en las sinagogas, pero ellos eran enseñados en las casas paternas, ¿verdad? Que tiene que eso es lo que decíamos al principio, el término bait, que tiene que ver con esa letra bet y aleph, que tiene que ver con el inicio, con el bereshit. Eso de casa paterna está desde el inicio, no es algo nuevo. Y lo podemos ver durante toda la historia de Israel. Toda la historia de Israel podemos ver que se habla de casas paternas. Y que es lo que llamamos la casa de tu padre en Génesis 12. Aquí vemos que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso se lo dice a Abraham, refiriéndose también al término casa paterna. Ahí comienza a formarse lo que es Israel, porque ahora Abraham, que ahora se llama Abraham, padre de los vivientes, padre de este pueblo, va a formarse lo que es la familia, las casas paternas. Aquí es físicamente y espiritualmente también. Ahora, vemos aquí en Yeshua, que Yeshua lo podemos ver en varias ocasiones en las sinagogas, ¿verdad? Enseñando a los 12 años y con un conocimiento ya de las escrituras, de la Torá, porque a los niños se les enseñaba en su casa la Torá, que es lo que mal llaman la ley, las enseñanzas que el Padre le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces, si seguimos ahondando, nos llegamos al libro de los Hechos. Estoy dando un resumen, breve resumen, para introducir el tema de las casas paternas, para que usted vea los antecedentes. Podemos ver que la iglesia, lo que mal llaman iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que de los primeros creyentes, estos primeros creyentes no se reunían en las sinagogas, sino que se reunían en las casas. Además que había una persecución y eso terminó llevándolos también a las casas y eran enseñados en los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia primitiva. Eso comienza a cambiar literalmente en los concilios católicos, el cristianismo romano, y comienzan ahora a enfocarse en los templos. El templismo viene del concilio de Nicea, del siglo III, los 300 primeros años de este tiempo. Y así los otros concilios afianzan este enfoque católico romano. Pero nosotros ahora queremos retomar el diseño que el Padre nos entregó, que las familias puedan sentarse, el padre y la madre, a compartir las enseñanzas. Con esto no estoy desvirtuando los locales donde nos reunimos nosotros. En esos lugares nosotros podemos capacitarnos, podemos compartir con nuestros hermanos, con las otras familias. Y así nosotros nos vamos también formando. Pero no podemos dejar todo a ese lugar, porque si yo soy un padre de familia, debo tomar las escrituras, debo formarme en las escrituras, formar un carácter para modelar con mi esposa, la familia que tengo en mi casa, que se reúne en ese local,
que ese local sea para yo manifestar la gloria del Señor, que no sea para como un escapismo. Me voy de mi casa, de los problemas. Más bien yo tengo que llevar la gloria de Dios a mi casa y tengo que hacer de mi casa ese lugar de encuentro con el Padre y con mi familia. Entonces, cuando hablamos de casas paternas, nuestra visión está enfocada en ese sentido, en que nosotros podamos capacitarnos para manifestar la gloria del Señor. Por eso el ministerio Casa Paterna Reformadores de Vida tiene ese nombre. Además que quienes nos brindan a nosotros paternidad también tienen esa visión, porque estamos bajo ese mismo diseño, el diseño del Padre. Entonces es muy importante que nosotros que estamos, algunos que están iniciando, comprendan un poco de lo que es la casa paterna, dándole conocimiento a lo que buscamos, es ser instruidos. Cuando hablamos de paternidad, de casa paterna, hablamos de instrucción, hablamos de ser capacitado, no de una mera predicación, un día domingo, un día martes, y luego me voy corriendo y no sé qué hacer con eso. Es una formación, es donde yo recibo una información que luego va a ser procesada por el espíritu y por mi mente, y que luego la voy a poner por obra, por práctica. Y no puede ser como el llanero solitario solo, sino que eso es, como dice el libro de Eclesiastés, el hierro con el hierro se aguza y el hombre con el hombre se forma. Es decir, nos formamos en ese roce con los seres humanos, en ese roce con la dinámica que hay en la tierra, con la dinámica que hay en nuestro territorio, con la dinámica que hay a partir de nuestra asignación, a partir del diseño que el Padre ha determinado para nosotros. Así que bueno, les dejo este resumen y luego vamos a seguir ahondando. Aquí le di un poco más de detalles para que usted pueda eh, relacionarse con el tema, con lo que es la casa paterna, los asideros bíblicos y que bueno, podamos próximamente hacer un live, que podamos conectarnos, que podamos intercambiar, que podamos sentarnos a recibir más que una enseñanza, un discipulado. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo, mil bendiciones, esperando un feedback y una respuesta en este grupo y en los grupos en las redes sociales y que podamos comprender que el Evangelio no es una mera religión, sino que es una forma de vida, es una relación con el Padre, es una relación con mis semejantes y que no radica solamente en estar dentro de cuatro paredes, haciendo sectarismo, ni viviendo un falso congregacionalismo, sino es que podamos verdaderamente comprender lo que es la familia del Eterno, lo que es la verdad de la familia de la fe con las que nos vamos a encontrar allá en la tierra nueva, en el cielo nuevo. Así que bendiciones de parte de Casa Paterna Reformadores de Vida, de mi esposa la profeta Diángela, a quien le mando un fuerte abrazo, y de mi persona y mi familia. Saludos y bueno, hasta la próxima.